En esta oportunidad vamos a desarrollar la estructura de Lewis para el H2CO2. La estructura de Lewis viene a ser la representación de los electrones de valencia de los elementos en un compuesto químico. Y estos electrones de valencia son los electrones del máximo nivel de energía. Para ello, lo primero que vamos a hacer es determinar la configuración electrónica de cada elemento químico y de acuerdo a ello veremos cuántos electrones de valencia tiene cada uno de estos elementos. Y para desarrollar la configuración electrónica haremos uso del diagrama de Moller, o también conocido como diagrama de Serrus, que nos indica la distribución de los electrones en la nube electrónica. Empezaremos con el primer elemento, que es el hidrógeno. Si ubicamos este elemento en la tabla periódica, podemos observar que tiene como número atómico 1, es decir, que tiene un solo protón dentro del núcleo y un electrón girando alrededor de él. Por lo tanto, la configuración electrónica del hidrógeno se tiene que desarrollar hasta tener un solo electrón en su estructura. Entonces esta será 1s1. Aquí podemos observar que el único nivel energético que tiene el hidrógeno es el nivel 1, y en este nivel tiene un solo electrón que corresponde a su nivel S. Por lo tanto, podemos decir que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia en su estructura. Este electrón de valencia también puede ser determinado directamente de la tabla periódica si ubicamos al elemento químico y determinamos a qué grupo pertenece. Si pertenece a un elemento representativo, es decir, si pertenece al grupo A, el número del elemento representativo nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene dicho elemento químico. En el caso del hidrógeno, si ubicamos a qué familia pertenece, vemos que se encuentra en el grupo 1A. Al ser A es un elemento representativo y el 1 nos indica que este elemento químico tiene un electrón de valencia en su estructura. Pasemos al segundo elemento, que viene a ser el carbono. De la misma forma, si lo ubicamos en la tabla periódica, podemos observar que el carbono tiene número atómico 6, es decir, que tiene 6 protones dentro del núcleo y a su vez 6 electrones que están girando alrededor de él. Por lo tanto, la configuración electrónica del carbono la tenemos que desarrollar hasta tener estos 6 electrones en su estructura. Entonces, la configuración electrónica del carbono será 1s2, 2s2 y finalmente tendremos 2p2, con lo que completamos los 6 electrones del carbono. Al analizar la configuración electrónica del carbono podemos darnos cuenta de que este tiene como máximo nivel de energía el segundo nivel, y en este segundo nivel energético el carbono tiene 4 electrones, 2 que corresponden a su nivel S y 2 que corresponden a su nivel P. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el carbono tiene 4 electrones de valencia en su estructura. Al igual que en el caso del hidrógeno, también podemos determinar directamente la cantidad de electrones de valencia que tiene el carbono con ayuda de la tabla periódica. Basta ubicar al elemento químico y determinar a qué grupo o familia pertenece. Si pertenece a un elemento representativo, es decir, al grupo A, el número del grupo al cual pertenece nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene dicho elemento químico. En este caso, el carbono pertenece al grupo 4A. Al ser A es un elemento representativo, implica decir entonces de que el carbono tiene 4 electrones de valencia en su estructura. Finalmente veamos la configuración electrónica del átomo de oxígeno. Este elemento químico tiene como número atómico 8, es decir, que tiene 8 protones dentro del núcleo y a su vez 8 electrones que están girando alrededor de él. Es por ello que la configuración electrónica del oxígeno debemos desarrollarla hasta tener los 8 electrones en su estructura. Por tanto, la configuración electrónica del oxígeno será 1s2, 2s2 y finalmente tendremos 2p4, con lo que completamos los 8 electrones del oxígeno. Al igual que en el caso del carbono, podemos observar que el máximo nivel de energía que tiene este elemento es el segundo, y en el segundo nivel tiene 6 electrones en su estructura, 2 que corresponden al subnivel S y 4 que corresponden al subnivel P. Por lo tanto, podemos decir de que el oxígeno tiene en su estructura 6 electrones de valencia. Como vemos aquí, con la tabla periódica también podemos determinar directamente la cantidad de electrones de valencia que tiene el oxígeno. Si analizamos a qué grupo o familia pertenece el oxígeno,
vemos que pertenece al grupo 6A. Al ser A es un elemento representativo y el número 6 nos indica que este elemento tiene 6 electrones en su máximo nivel de energía. Una vez que ya conocemos la cantidad de electrones de valencia que tiene cada elemento químico, vamos a desarrollar la estructura de Lewis de cada uno de los elementos en forma independiente. En el caso del hidrógeno, cuyo símbolo es H, nos dicen que tiene un solo electrón de valencia. Este electrón de valencia estará representado por un punto alrededor del elemento químico. Esta será la estructura de Lewis para el hidrógeno. En el caso del carbono, cuyo símbolo es C, tiene 4 electrones de valencia. Estos estarán representados por 1, 2, 3, 4 electrones de valencia. Finalmente, en el caso del oxígeno, cuyo símbolo es O, sus 6 electrones de valencia estarán representados por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Aquí podemos apreciar en forma independiente que ninguno de los 3 elementos químicos en la estructura del H2CO2 son totalmente estables, ni el hidrógeno, ni el carbono, ni el oxígeno, debido a que no cumplen la regla de la estabilidad. El hidrógeno, al tener 2 electrones en su máximo nivel de energía, y carbono y oxígeno deben tener 8 electrones en este nivel energético. En el caso del hidrógeno solamente tiene un electrón dentro de su estructura, por lo tanto le faltaría uno para ser totalmente estable. En el caso del carbono, como tiene 4 electrones de valencia, para lograr su estabilidad necesita otros 4 electrones y así completar la regla del octeto. Y finalmente, en el caso del oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia, para completar la regla del octeto necesita tener 2 electrones más en su estructura. Por lo tanto, tanto el hidrógeno como el carbono y el oxígeno deben tratar de juntarse entre sí y formar un compuesto en el cual se pueden prestar, ceder o compartir electrones de tal manera que cumplan esta regla de la estabilidad. Veamos las diferentes posibilidades que se pueden armar de estructura de Lewis en el H2CO2. Una primera posible estructura de Lewis para el H2CO2 podría darse en el caso de que el carbono forme un enlace simple con uno de los hidrógenos, un segundo enlace simple con uno de los oxígenos, un tercer enlace simple con el otro oxígeno y este a su vez forme un enlace simple con el segundo hidrógeno. Analicemos esta estructura de Lewis para el H2CO2. Aquí podemos observar que los dos hidrógenos llegan a cumplir la estabilidad, es decir, tener los 2 electrones necesarios para que suceda este proceso. En el caso del hidrógeno del lado izquierdo, tiene 2 electrones en su estructura, uno que le corresponde por la configuración electrónica y el segundo por el enlace que forman con el carbono. En el caso del hidrógeno del lado derecho, también tiene 2 electrones en su máximo nivel de energía, uno que le corresponde por la configuración electrónica y el segundo electrón por el enlace químico que está desarrollando con el oxígeno de su lado izquierdo. En el caso de este oxígeno, también podemos ver que ya es estable debido a que tiene los 8 electrones necesarios para que se cumpla esta estabilidad, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, un séptimo por el enlace que forma con el hidrógeno del lado derecho y un octavo por el enlace que forma con el carbono central. Hasta aquí los 3 elementos químicos son totalmente estables, los 2 hidrógenos y el oxígeno. Pero ¿qué sucede con el oxígeno de la parte superior? Podemos ver que este elemento químico no es estable debido a que no cumple con la regla de la estabilidad, es decir, tener 8 electrones en su máximo nivel de energía. El oxígeno de la parte superior solamente tiene 7 electrones en su máximo nivel, 6 que le corresponden por su configuración electrónica, más un séptimo por el enlace que hacen con el carbono de la parte inferior. Es decir entonces que este oxígeno no es estable. Y en el caso del carbono, también podemos observar que no es estable debido a que tampoco tiene los 8 electrones necesarios para su estabilidad. El carbono solamente tiene 7, 4 que le corresponden por su configuración electrónica, un quinto por el enlace que realiza con el hidrógeno del lado izquierdo y un sexto y séptimo por los enlaces que forma con el oxígeno tanto de la parte superior como del lado derecho. Al haber 2 elementos químicos dentro de esta estructura
que no cumplen con la ley de la estabilidad, podemos decir de que esta no puede ser la estructura de Lewis del H2CO2. Una segunda posible estructura de Lewis para el H2CO2 podría darse en el caso de que el átomo de carbono forme un enlace doble con uno de los oxígenos, un enlace simple con un hidrógeno, otro enlace simple con el segundo oxígeno y este a su vez un enlace simple con el segundo hidrógeno. Analicemos esta estructura. Aquí podemos observar que tanto el hidrógeno del lado izquierdo como el hidrógeno del lado derecho ya son totalmente estables porque tienen los dos electrones que necesitan para llegar a este procedimiento. El hidrógeno del lado izquierdo, un electrón que le corresponde por su configuración electrónica, más el segundo por el enlace que está formando con el carbono, mientras que el hidrógeno del lado derecho, un electrón que le corresponde por su configuración electrónica, más un segundo electrón por el enlace que está formando con el oxígeno de su lado izquierdo. En el caso del oxígeno de la parte superior, también vemos que ya es totalmente estable debido a que cumple con los 8 electrones necesarios para su estabilidad, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, más un séptimo y octavo por el doble enlace que está formando con el carbono. El otro oxígeno también es totalmente estable porque cumple con la regla del octeto, es decir, tiene 8 electrones en su máximo nivel de energía, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, un séptimo por el enlace que ya está haciendo con el hidrógeno del lado derecho y un octavo por el enlace que está formando con el carbono. Y finalmente, en el caso del carbono, este último elemento químico también es totalmente estable debido a que ya tiene los 8 electrones necesarios para la estabilidad, los 4 que le corresponden por su configuración electrónica, un quinto electrón por el enlace que está formando con el hidrógeno del lado izquierdo, un sexto por el enlace que está formando con el oxígeno del lado derecho y un séptimo y octavo por el enlace doble que está formando con el oxígeno de la parte superior. Al cumplir todos estos elementos químicos, los dos hidrógenos, los dos oxígenos y el carbono con la regla de la estabilidad, podemos decir de que esta será la estructura de Lewis del H2CO2. La estructura de Lewis también se puede representar por medio de líneas que nos indica un par de electrones, sean enlazantes o no enlazantes. Por lo tanto, la estructura lineal de Lewis para el H2CO2 es la que tenemos a continuación, donde cada línea nos representa un par de electrones. Las líneas que se encuentran rodeando a un elemento químico se les conoce como electrones no enlazantes, es decir, electrones libres que no forman ningún tipo de enlace químico, mientras que las líneas que se encuentran uniendo dos elementos químicos se les conoce como electrones enlazantes. Nótese en este caso en la estructura de Lewis que el carbono con el oxígeno forman un doble enlace, es decir, hay 4 electrones formando esos dos enlaces entre carbono y oxígeno. Hemos determinado entonces la estructura de Lewis del H2CO2 de una manera práctica y sencilla. Veamos ahora cómo confeccionar la estructura de Lewis del H2CO2 de una manera teórica. Para ello debemos seguir 4 pasos importantes, y el primero es determinar los electrones de valencia en el H2CO2. Para determinar estos electrones de valencia, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones de valencia que tienen cada uno de ellos, y luego sumar estas cantidades. En el caso del H2CO2 entonces podemos decir que el número de átomos de hidrógeno, que es 2, los multiplicamos por la cantidad de electrones de valencia que tiene el hidrógeno. Hemos visto en el primer paso que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. A este resultado le adicionamos la cantidad de átomos de carbono, que es 1 multiplicado por los electrones de valencia de este átomo de carbono, 4 electrones de valencia. Y a esto le adicionamos la cantidad de átomos de oxígeno, que son 2 multiplicado por los electrones de valencia de cada átomo de oxígeno. En el caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia en su estructura. Si multiplicamos y sumamos estas cantidades podemos llegar a la conclusión que en toda la estructura del H2CO2 existen 18 electrones de valencia. Nuestro segundo paso es determinar
la cantidad de electrones necesarios para la estabilidad de los elementos en el compuesto químico, y para ello igualmente multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones que necesitan estos átomos para ser totalmente estables. En el caso del H2CO2 podemos decir entonces que la cantidad de átomos de hidrógeno, que es 2, multiplicamos por la cantidad de electrones que necesita el hidrógeno para ser estable. El hidrógeno es el único elemento químico que con 2 electrones es totalmente estable. A esto le sumamos la cantidad de átomos de carbono, 1, multiplicado por los electrones que necesita el carbono para ser estable. El carbono necesita llegar a la regla del octeto para ser totalmente estable, por lo tanto necesita 8 electrones para su estabilidad, más la cantidad de átomos de oxígeno que hay en la molécula, que son 2, multiplicado por la cantidad de electrones que necesita el oxígeno para ser totalmente estable. El oxígeno, al igual del carbono, necesita 8 electrones para que sea totalmente estable en su estructura, es decir, que cumpla la regla del octeto. Por lo tanto, debemos multiplicarlo por 8. Si multiplicamos y sumamos dichas cantidades, decimos que en toda la estructura del H2CO2 necesitamos 28 electrones para que todos estos elementos químicos sean totalmente estables. El tercer proceso es determinar la cantidad de electrones enlazantes, es decir, la cantidad de electrones que van a formar enlaces químicos. Para ello simplemente debemos restar la cantidad de electrones necesarios en la estructura, que como hemos visto en el caso anterior son 28 electrones, menos el número de electrones de valencia que hay en el H2CO2, es decir, 18. Si restamos podemos decir que en toda la estructura debe haber 10 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes son 2, 4, 6, 8 y 10 electrones enlazantes. Finalmente calcularemos la cantidad de electrones no enlazantes que hay en la estructura, es decir, los electrones que no forman ningún tipo de enlace químico. Y para esto simplemente restamos la cantidad de electrones de valencia que tenemos en la estructura, es decir, 18 electrones, menos la cantidad de los electrones enlazantes, que son 10. Si desarrollamos esto, entonces tendremos que en el H2CO2 existen 8 electrones no enlazantes. Estos electrones no enlazantes son 2, 4, 6 y 8 electrones no enlazantes. Con estos datos ya podemos entonces desarrollar la estructura de Lewis del H2CO2 de 0. Para ello debemos tener en cuenta 5 datos muy importantes. Existen 10 electrones enlazantes en la molécula. La cantidad de electrones libres que no forman ningún tipo de enlace son 8. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. La cantidad de electrones de valencia del carbono son 4. Y finalmente el oxígeno tiene 6 electrones de valencia en su estructura. Para desarrollar entonces la estructura de Lewis en el H2CO2, primero colocaremos los elementos químicos en la forma más simétrica posible. El carbono como átomo central, los dos oxígenos distribuidos uno hacia arriba y otro hacia el lado derecho, y finalmente los dos hidrógenos, uno a la izquierda y otro a la derecha de la parte horizontal. Ahora nos dicen que hay 10 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes entonces serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También nos dicen que existen 8 electrones no enlazantes. Estos electrones no enlazantes no pueden pertenecer ni a los hidrógenos ni al carbono, debido a que estos elementos ya están totalmente completos en su estructura. Por lo tanto, los electrones no enlazantes deben pertenecer a los oxígenos que tenemos en ella. Entonces tenemos un electrón no enlazante, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones no enlazantes. Ahora veamos a quiénes pertenecen cada uno de estos electrones. Sabemos que el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, por lo tanto podemos decir que este es el electrón de valencia del hidrógeno del lado izquierdo y este será el electrón de valencia del hidrógeno del lado derecho. Por lógica consecuencia, el de la parte superior
debe ser un electrón de valencia del oxígeno, y en el caso del lado izquierdo este electrón debe ser del carbono. Ahora, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Estos electrones de valencia entonces serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Eso implica decir de que el electrón que tenemos en la parte inferior pertenece al carbono. Ahora, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Hasta aquí tenemos 1, 2 electrones de valencia. Por lo tanto, este será el tercer electrón de valencia del carbono, y aquí tenemos el cuarto electrón de valencia del carbono. Finalmente, el oxígeno de la parte superior debe tener 6 electrones de valencia, y estos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Esta será entonces la estructura de Lewis del H2CO2 de una manera teórica. Finalmente vamos a determinar los diferentes tipos de enlaces químicos que se puedan presentar en la estructura del H2CO2. Como vemos en el esquema, los enlaces químicos se presentan entre carbono y oxígeno, entre carbono e hidrógeno y entre oxígeno e hidrógeno. Comenzaremos nuestro estudio con los diferentes tipos de enlace químico que se presenten entre carbono y oxígeno. Si ubicamos al elemento carbono en la tabla de electronegatividades, podemos apreciar que su valor es equivalente a 2.5. De la misma forma, si hacemos lo mismo con el oxígeno, vemos que su electronegatividad corresponde a 3.5. Si restamos estos valores de las electronegatividades, es decir, si restamos 3.5, que es la electronegatividad del oxígeno, menos 2.5, que es la electronegatividad del carbono, obtenemos como resultado 1, que es un valor menor de 1.7. Al ser la diferencia de electronegatividades menor que 1.7 y tratándose de dos elementos no metálicos como el carbono y el oxígeno, podemos concluir que los enlaces químicos entre carbono y oxígeno son enlaces covalentes. Es más, podemos también decir que entre el carbono y el oxígeno existen 3 enlaces covalentes: 1, 2 y 3. Pero el enlace covalente puede ser normal y dativo. Si apreciamos nuestro esquema, podemos llegar a la conclusión de que a la hora de enlazarse el carbono con el oxígeno, tanto el carbono como el oxígeno ceden su electrón para que se forme este enlace químico, es decir, que hay una compartición equitativa de electrones entre el carbono y el oxígeno. Por lo tanto, el tipo de enlace covalente que se presenta entre carbono y oxígeno es normal, debido a que hay una compartición de electrones entre dos átomos. El enlace covalente normal también puede ser de dos tipos, apolar y polar. Si vemos nuestra estructura, este enlace se realiza entre dos elementos diferentes, es decir, entre carbono y oxígeno. Por lo tanto, el tipo de enlace químico covalente normal que se presenta entre carbono y oxígeno es polar. Ahora veamos los diferentes tipos de enlace químico que se presentan entre carbono e hidrógeno. Si determinamos la electronegatividad del carbono, que lo tenemos en la parte superior y es equivalente a 2.5, y calculamos la electronegatividad del hidrógeno con ayuda de la tabla de electronegatividad y que es igual a 2.1, al igual que en el caso anterior, si restamos estas electronegatividades, es decir, si restamos 2.5, que es la electronegatividad del carbono, menos 2.1, que es la electronegatividad del hidrógeno, obtenemos como resultado 0.4, que también es un valor menor que 1.7. Al ser la diferencia de electronegatividades menor que 1.7 y tratarse de dos elementos no metálicos como son el carbono y el hidrógeno, entonces podemos llegar a la conclusión que los enlaces entre carbono e hidrógeno son enlaces covalentes, y entre el carbono e hidrógeno solamente existe un enlace covalente. También sabemos que el enlace covalente puede ser normal o dativo. En este caso, a la hora de unirse el carbono con el hidrógeno,
ambos elementos químicos ceden su electrón para que se forme el enlace químico, es decir, el hidrógeno cede un electrón y el carbono también cede un electrón. Al haber una compartición equitativa entre electrones de ambos elementos químicos, podemos decir entonces que el enlace covalente entre carbono e hidrógeno es del tipo normal, porque hay una compartición equitativa entre los electrones. Pero el enlace covalente normal puede ser de dos tipos, apolar y polar. Si analizamos nuestro enlace químico, podemos ver que la unión es entre dos elementos diferentes, es decir, entre carbono e hidrógeno. Por lo tanto, podemos decir de que el enlace covalente normal formado entre carbono e hidrógeno es polar, debido a que son dos elementos diferentes. Finalmente, veamos los posibles tipos de enlaces químicos que se pueden presentar entre hidrógeno y oxígeno. Si determinamos la electronegatividad del hidrógeno, que lo tenemos en la parte superior y es igual a 2.1, y de la misma manera obtenemos la electronegatividad del oxígeno, que también lo tenemos en la parte superior, que es igual a 3.5. Si determinamos la diferencia de las electronegatividades, es decir, si restamos 3.5, que es la electronegatividad del oxígeno, menos 2.1, que es la electronegatividad del hidrógeno, obtenemos como resultado 1.4, que también es un valor menor que 1.7. Al ser la diferencia de electronegatividades menor que 1.7 y tratarse de dos elementos no metálicos como son el hidrógeno y el oxígeno, también llegamos a la conclusión de que los enlaces formados entre estos dos elementos químicos son del tipo covalente. Y existe un solo enlace covalente entre hidrógeno y oxígeno, y es el que se presenta en el lado derecho de nuestro esquema. Pero el enlace covalente puede ser normal o dativo. Si observamos la estructura, vemos que a la hora de unirse el oxígeno con el hidrógeno, ambos elementos comparten equitativamente electrones, es decir, el oxígeno cede un electrón y el hidrógeno también cede un electrón para que se forme este enlace químico. Por lo tanto, el enlace covalente es del tipo normal por tratarse de una compartición equitativa entre los electrones. Finalmente, el enlace covalente normal puede ser apolar y polar. En este caso, al tratarse de dos elementos diferentes, es decir, hidrógeno y oxígeno, los que forman el enlace químico, podemos decir entonces que el enlace es covalente normal polar, debido a que se trata de dos elementos diferentes. En este ejercicio entonces hemos visto cómo determinar la estructura de Lewis del H2CO2 de una manera práctica y sencilla, de una manera teórica, y también hemos visto los diferentes tipos de enlaces que se pueden presentar en la estructura de este compuesto químico.